Las noticias del mundo parecen repetirse una y otra vez: explosiones en Gaza, atentados, ejércitos marchando, discursos de odio y miles de familias que lo pierden todo en segundos. Muchos se preguntan, ¿qué significa esto? ¿Será que estamos presenciando el cumplimiento final de las profecías? ¿Acaso todo lo que ocurre en Medio Oriente es la clave del fin del mundo? El problema es que, en medio de tanta confusión, abundan voces que aseguran que el destino de la humanidad depende de la guerra entre naciones y que el punto decisivo será Israel moderno. Pero, ¿realmente la Biblia enseña eso? ¿O será que se está pasando por alto el verdadero mensaje profético? Para entenderlo, tenemos que ir al origen. Desde los tiempos de Abraham, Israel fue escogido como pueblo especial, no porque fueran los más numerosos, sino porque Dios quería que a través de ellos brillara su luz al mundo. La nación fue llamada a guardar su ley, anunciar al Mesías y ser un canal de bendición para todas las naciones. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que muchas veces se desviaron del propósito divino. Cuando llegamos a los profetas, encontramos una advertencia contundente. Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 37, describe un valle lleno de huesos secos. A primera vista, parece una visión nacionalista, huesos que reviven y forman un gran ejército, pero el propio texto aclara que se trata de algo mucho más profundo. Es la condición espiritual del pueblo, muerto en sus pecados, que solo podría revivir cuando el Espíritu de Dios soplara sobre ellos. La restauración no era meramente política o territorial, sino espiritual. Aquí está el gran error que todavía muchos cometen: confundir el Israel histórico con el Israel profético. La Biblia revela que las promesas nunca estuvieron limitadas a un territorio, sino a un pueblo fiel. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 6, declara que no todos los descendientes de Israel son Israel. En otras palabras, ser parte del verdadero pueblo de Dios no depende de una nacionalidad, sino de una fe viva y obediente. Pero, si es así, ¿por qué tantos hoy siguen mirando obsesivamente al mapa de Medio Oriente como si allí estuviera la clave del futuro? Porque es más fácil enfocarse en guerras visibles que reconocer el verdadero conflicto espiritual que atraviesa toda la humanidad. Y este es justamente el punto más peligroso. Mientras el mundo se distrae con titulares sobre fronteras, el verdadero campo de batalla está en el corazón de cada persona. El plan de Dios nunca fue levantar muros de separación, sino abrir un camino de salvación universal. Y eso es lo que nos introduce al siguiente punto: si el Israel moderno no es la clave, entonces ¿quién es el verdadero Israel que heredará las promesas divinas? Si el Israel moderno no es la clave, entonces ¿quién es el verdadero pueblo que recibe las promesas divinas? La respuesta bíblica es clara: el Israel espiritual. Desde el principio, Dios no buscaba simplemente una nación poderosa, sino un pueblo que viviera en fidelidad a su palabra. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 29, afirma: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto significa que todo aquel que recibe a Cristo y guarda su palabra forma parte del verdadero Israel, sin importar su nacionalidad. Aquí se revela un principio crucial: las promesas no dependen de la sangre ni del linaje, sino de la fe. Esto cambia completamente la perspectiva profética. No se trata de un territorio limitado en Medio Oriente, sino de un pueblo mundial disperso entre todas las naciones que permanece fiel a Dios y a su justicia. Ahora bien, ¿qué significa esto en el tiempo del fin? Significa que la batalla no gira en torno a ciudades terrenales, sino en torno a la lealtad espiritual. La verdadera guerra no se libra por un pedazo de tierra, sino por el dominio del corazón humano. Apocalipsis describe este conflicto final como un enfrentamiento entre la verdad de Dios y los engaños del enemigo. Es aquí donde surge el peligro de las falsas interpretaciones proféticas. Muchos líderes religiosos enseñan que debemos esperar una reconstrucción literal del templo en Jerusalén, o que la gran señal del fin será un tratado político en esa región. Pero la Biblia nunca pone esas condiciones como el centro de la profecía. Al contrario, Apocalipsis 11 muestra el templo celestial, donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote. Esa es la verdadera obra que debería captar nuestra atención: el juicio que se realiza en el cielo, no un templo de piedra en la tierra. Además, Apocalipsis 13 advierte sobre un sistema mundial que impondrá una falsa adoración. El foco no está en naciones específicas, sino en un poder que buscará controlar conciencias y obligar a todos a recibir una marca en oposición a la ley de Dios. Mientras tanto, Apocalipsis 14 presenta al pueblo
fiel como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. El Israel espiritual del tiempo del fin no se define por fronteras ni pasaportes, sino por fidelidad y obediencia. Los que se mantienen firmes a pesar de la presión del mundo son los que llevan adelante la misión que Israel antiguo no supo cumplir, ser luz en medio de la oscuridad. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿estamos prestando atención al verdadero escenario de la profecía o seguimos distraídos con interpretaciones que desvían del conflicto real? Porque lo que está en juego no es el mapa de una región, sino el destino eterno de cada ser humano. En la tercera parte veremos cómo esta verdad impacta directamente nuestra vida diaria y cómo cada persona hoy mismo debe tomar una decisión frente a esta gran controversia. Si entendemos que el verdadero Israel no se define por nacionalidad, sino por fidelidad a Cristo, entonces debemos preguntarnos, ¿qué significa ser parte de ese pueblo en el tiempo final? La respuesta no es complicada, pero sí desafiante. Ser parte de ese Israel espiritual significa permanecer firmes en la verdad cuando el mundo entero se incline ante el error. Apocalipsis 14 describe al remanente fiel como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este detalle es fundamental. No basta con creer, ni con confesar el nombre de Cristo de labios para afuera. Lo que distingue al verdadero pueblo de Dios es una vida de obediencia y una fe viva que confía plenamente en el Salvador. Y aquí es donde entra en juego la crisis final. La Biblia revela que llegará un momento en que todas las naciones serán arrastradas a una decisión forzada: adorar al Creador o aceptar un sistema de adoración falso. No será un asunto superficial ni cultural, sino una marca de lealtad espiritual. Quienes elijan la fidelidad enfrentarán oposición, rechazo e incluso persecución, pero estarán sellados por Dios. Quienes cedan a la presión recibirán la marca de la bestia y se unirán al sistema de rebelión. Muchos piensan que este conflicto está lejano, pero la verdad es que ya se está gestando. Cada decisión diaria prepara nuestro carácter para ese momento. Si hoy preferimos la comodidad a la obediencia, mañana será casi imposible resistir. Por eso, el llamado bíblico es a decidir ahora. No olvidemos que este mensaje no es de miedo, sino de esperanza. Cristo mismo prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La fidelidad en el tiempo final no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios actuando en nosotros. Esa es la seguridad del pueblo fiel. No enfrentan solos el conflicto, sino acompañados por el Rey del universo. Pero hay algo más: este mensaje no es solo para escuchar, sino para vivir y compartir. Ser parte del Israel espiritual también significa llevar luz a los demás. Muchos hoy están confundidos con interpretaciones humanas, con falsas expectativas sobre guerras y naciones, mientras descuidan lo que realmente importa: su relación personal con Dios. Nuestra misión es advertir con amor, señalar las profecías verdaderas y mostrar el camino de la salvación. El juicio ya ha comenzado en el cielo. El tiempo de gracia está por cerrarse, y cada ser humano está siendo llamado a tomar una decisión. El libro de Apocalipsis presenta dos destinos: Babilonia, símbolo de confusión y rebelión, que caerá, y el pueblo fiel, que será sellado y redimido por la sangre del Cordero. No hay un tercer grupo. Amigo, este es el momento de decidir de qué lado estarás. No mañana, no cuando las señales sean más claras, sino hoy. Dios está llamando a tu corazón, invitándote a ser parte de su pueblo fiel, de ese Israel espiritual que vencerá en el conflicto final. Recuerda, lo que está en juego no es un territorio en la tierra, sino tu vida eterna. Y la promesa es segura: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.